Vamos a ver ahora un grupo de transformaciones que en principio podrían parecer complicadas de estudiar, pero vamos a ver que con los tipos de transformaciones que hemos estudiado anteriormente, el estudio se hace más fácil. Es lo que se conoce con el nombre de transformaciones bilineales o también llamadas transformaciones de Mobius, y tienen un montón de otros nombres. Nosotros vamos a usar el de transformaciones bilineales. Son aquellas transformaciones que vienen dadas por el cociente de dos transformaciones lineales, o sea, son las de la forma f de z igual a por z más b sobre c por z más d, en donde a, b, c y d son los parámetros de la transformación, son números complejos, y vamos a pedir que obviamente c sea distinto de 0 o d sea distinto de 0, porque si ambos fuesen 0 tendríamos una división por 0, es algo que no tiene sentido, así que al menos uno de los dos distinto de 0. Y obviamente también tiene que ocurrir que los z para los cuales esto esté definido sean, hagan que el denominador no sea nulo, o sea, c por z más d distinto de 0, así que z distinto de menos d sobre c vendría a ser la historia. Salvo que c fuese 0, pero en ese caso d tendría que ser distinto de 0. En particular, si c es igual a 0, me quedaría algo así como a por z más b, todo eso sobre d, o sea, a sobre d por z más b sobre d, que sería una transformación lineal. Y ya las hemos estudiado, así que queremos estudiar las transformaciones bilineales propiamente dichas. Así que vamos a considerar c distinto de 0. Pero aparte, si fuese que, miren, fíjense acá entre los cuatro coeficientes tengo el que multiplica a z en el numerador y el independiente del denominador, los multiplico, eso es a por d. Si fuera que es igual al producto de el independiente del numerador por el lineal, el coeficiente lineal del denominador, o sea, si a por d fuese igual a b por c, ocurriría que f de z resultaría una constante, porque fíjense que eso lo podemos hacer en los distintos casos por descarte, digamos. Si el d fuese 0, recuerden que ya hemos pedido c distinto de 0. Ok, c distinto de 0 para tener una propia transformación bilineal. Pero el d podría entonces ser 0 o distinto de 0. Si el d fuese 0, si d es 0, quiere decir que a por d es 0. Y si c es distinto de 0, necesariamente b tiene que ser igual a 0. Entonces, si d es igual a 0, b tiene que ser igual a 0. Entonces, la función quedaría simplemente, al ser b y d ambos 0, cancelo los z, digamos, y me queda a sobre c, que es una constante. Así que, y si el d fuese distinto de 0, bueno, el a, si el d fuese distinto de 0, el a podrá ser 0 o podrá ser distinto de 0. Si el a fuese 0, fíjense, tendríamos a 0 por d distinto de 0, esto me daría 0. Como el c es distinto de 0, b tendría que ser igual a 0. Y si a y b son ambos ceros, tengo que la f de z es la función constantemente 0. Así que también se cumple que f de z es constante en este caso. Y si siendo d distinto de 0, el a fuese distinto de 0, pero se cumpliera aparte esta igualdad, entonces quiere decir que a la función la puedo expresar, como dice acá, a z más b sobre cz más d, pero puedo multiplicar y dividir por a por c a toda esta expresión y distribuir, y esto me quedaría justamente, voy a dejar el a acá, el c lo voy a meter a por c por z más b por c, como dice acá, y abajo el a lo voy a incorporar acá, o sea, a por c por z más a por d. Pero si b por c es igual a por d, acá tengo un 1 y esto queda directamente todo igual a sobre c. Total que siempre que a por d es igual a b por c, f de z es igual a sobre c, a la constante a sobre c, y por lo tanto no nos interesa ese caso tampoco. Entonces, aparte de considerar una transformación bilineal propiamente dicha, c distinto de 0, vamos a pedirle que esta expresión a por d
no sea igual a B por C. O sea, en otras palabras, A por D menos B por C sea distinto de cero. Esa expresión A por D menos B por C es lo que se llama el determinante de la transformación. Fíjense que yo puedo armar una matriz con los coeficientes A, B, C, D, sería la primera y la segunda fila. Si le saco el determinante, justamente el determinante de esa matriz es A por D menos B por C. Entonces lo que estamos pidiendo para tener efectivamente una transformación bilineal es que el determinante no sea cero. A esa condición la vamos a considerar de ahora en más. Las propiedades de las que gozan las transformaciones bilineales las hacen sumamente interesantes como conjuntos de transformaciones que dependen de esos cuatro parámetros. La primera de las propiedades es que si uno restringe adecuadamente el dominio, el codominio, se trata de biyecciones conformes en todo su dominio. Y aparte, la inversa, la función inversa, si es una biyección, la inversa de una bilineal también es bilineal. ¿Cómo vemos todo esto? Bueno, simplemente sabiendo que si W es esta expresión, hacemos maniobras algebraicas para despejar z en función de W, paso esto multiplicando, me queda A por Z más B igual, voy a ir un poquito rápido porque son prácticamente de rigor estos cálculos como varios de los que vienen, pero vale la pena que los digamos, podemos ir rápido pero los podemos decir. Entonces paso esto multiplicando, W por C por Z más W por D, por lo tanto traigo al primer miembro todo lo que tenga Z, saco factor común A menos W por C, igual a, me llevo al segundo miembro, tenía W por D menos B, paso dividiendo y me queda Z igual a D por W menos B sobre menos C por W más A. Lo anoto así para que quede claro que en la inversa esta variable, si a considerar a la W independiente, tiene la forma, esta expresión, de una bilineal, cociente de lineales. Lo único que faltaría ver es ¿cuáles son las restricciones para que sea una buena función? Obviamente el W no puede valer A sobre C porque en ese caso este denominador se haría 0. Entonces a f, a la función f de z igual a A por z más b sobre cz más d, la puedo ver como definida en todo el plano complejo excepto en menos d sobre c y con conjunto de llegada justamente C menos, o sea, todos los complejos menos A sobre C. Con esa restricción tengo, obviamente, una expresión que define una función biyectiva. ¿Sí? Aparte es analítica porque es cociente de dos funciones cuyo denominador no se anula en ningún punto de su dominio, así que esta es analítica en todo el dominio de la función, que es, como decimos, este de acá. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale la derivada? Bueno, si uno hace las cuentas de la derivada por la regla del cociente, le va a quedar A por D menos B por C sobre CZ más D al cuadrado. Eso sería lo que termina dando la derivada de esta expresión respecto de Z, que como hemos pedido que A por D menos B por C no sea cero, entonces es distinta de cero, por lo tanto es conforme en todo su dominio. Y su función inversa, por supuesto, es la que hemos sacado a través de este despeje. Y para ver qué es una transformación bilineal, tendremos que ver si el coeficiente de lo que multiplica a la variable en el denominador es distinto de cero. Sí, porque el c era distinto de cero, así que menos c va a ser distinto de cero. Muy bien, primera cosa. Y ahora, ¿cuál es el determinante de esta bilineal? D por a menos b por menos c. Y eso, por supuesto, que cumple que d por a no es igual a menos b por menos c, porque menos b por menos c es lo mismo que b por c, y ya sabemos que d por a es distinto de b por c. Así que también se cumple la condición para el determinante, y entonces la inversa de una bilineal es una bilineal. Así como hace un rato hemos extendido la inversión al plano complejo ampliado, lo mismo podemos hacer naturalmente con las funciones bilineales. Las podemos extender a biyecciones continuas en C infinito, declarando de la siguiente manera. Obviamente me falta incorporar al dominio el número menos d sobre C y el número, digamos, el elemento infinito.
para todos los que no sean ni menos d sobre c ni menos ni infinito, que trabaje de igual manera, o sea, f de z igual a por z más b sobre cz más d, para todos los z que no sean el infinito y que no sean el menos d sobre c. Al menos d sobre c lo mandamos a infinito, porque si calculamos el límite de esta expresión, nos da justo infinito. Y al infinito lo mandamos a sobre c, que sería justamente esta expresión que pasa cuando w se aproxima a infinito. Así que también definen las transformaciones bilineales biyecciones en c infinito. Las propiedades más interesantes que a los algebristas les encanta es que la composición de transformaciones bilineales es bilineal. O sea, si yo tengo una bilineal, digamos a por z más b sobre cz más d, y otra, por supuesto, para ser bilineal, a por d menos b por c tiene que ser distinto de 0, determinante distinto de 0. Y otra bilineal, digamos, a' por z más b' sobre c' por z más d', donde a', b', c' y d' son complejos, con a' por d' menos b' por c' distinto de 0. La composición de ambas, voy a ir un poquito rápido acá porque, insisto, son cálculos de rutina, sería f2 de f1 de z, o sea, acá en los lugares donde aparece z reemplazo esto que es f1 de z y me quedaría a' por esta expresión más b' sobre c' por esa misma expresión más d'. Acá empiezo a hacer trabajos algebraicos, a' por z más a' por b más b' por c por z más b' por d. O sea, lo que hice fue sacar como un denominador y resolver la suma de fracciones, y todavía me falta anotar el c por z más d, ya lo haré más adelante. Y acá abajo hago lo mismo, c' por a por z más c' por b más d' por c por z más d' por d. Y en realidad lo que tengo es que el c por z más d denominador arriba y el c por z más d denominador abajo los puedo cancelar, entonces me queda esta igualdad. Y acá ya directamente lo puedo anotar así: a' por a más b' por c, ambos tienen factor común z, más, por supuesto queda a' por b más b' por d, y abajo c' por a más d' por c, eso que multiplica z, más el resto que sería c' por b más d' por d. Entonces, ahí estoy viendo que la composición tiene la forma de una bilineal, porque es una constante compleja que sale de operar el a', b, b', etc., por la variable más otra constante compleja, dividido una constante compleja por la variable más otra constante compleja. Tengo que ver que el determinante de esta bilineal sea no nulo, entonces multiplico esto, a' por a más b' por c, por esto que está acá abajo, c' por b menos d' más d' por d. A eso le tengo que restar el producto de los otros dos, que sería a' por b más b' por d sobre por c' por a más d' por c. Hago las cuentas, elimino paréntesis, a' por a por c' por b, que fíjense que cuando haga, digamos, no está hecho acá en la lámina, pero si lo hacen más detalladamente se les van a cancelar varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, a' por a por c' por b, y menos a' por a por c' por b. O sea, ese se les va a cancelar. Y los que les van a quedar vivos son los términos que corresponden a a' por a por d' por d más b' por c por b menos, y acá va a quedar a' por b por d' por c menos b' por d por c' por a. O sea, hay varios factores que se van a cancelar, va a quedar esto. En esto yo puedo acomodar entre este término y este último término, puedo sacar factor común a por d, va a quedar a' por d' menos
B' por C'. Y entre los otros dos términos puedo sacar factor común B por C, pero con un signo menos. Entonces va a quedar B', o sea, primero estoy sacando B por C con el menos, va a quedar A' por D', menos, y en al sacar B por C va a quedar B' por C'. Que fíjense que justo es el mismo factor común en los dos términos que han quedado acá, y esto es A' por D' menos B' por C', factor común de A por D menos B por C. Individualmente ellos son distintos de cero, así que el determinante de esta bilineal es distinto de cero, lo cual termina por demostrar entonces que la composición de transformaciones bilineales es bilineal. Fundamental es que toda transformación bilineal se puede ver por una composición de funciones que ya hemos visto anteriormente. Concretamente de una traslación con una inversión, con una rotación con cambio de escala y otra traslación más. ¿Cómo? Bueno, simplemente yo acá me doy cuenta de que a f de z, en una bilineal, esta será la forma, voy a sumar y restar d sobre c. O sea, esto es 0 y acá tengo a por z, así que no hay problema. C es distinto de 0, así que no hay drama. Más b, ¿ok? O sea, simplemente he sumado y restado d sobre c a z, multiplicado todo eso por a. Eso no altera para nada. Y abajo saco factor común c, que es distinto de 0, sería factor común de z más d sobre c. Y a eso lo puedo escribir como, voy a distribuir a por z más d sobre c, ahí está, menos, va a quedar a por d sobre c, ok, más b, y abajo, lo mismo que tenía. Ahora, a esto, fíjense que yo podría escribirlo de esta manera, distribuir este denominador en, por un lado, este primer término, entonces va a quedar, voy a cancelar digamos, cuando haga esa distribución, esa primera distribución de este denominador en esta suma, va a quedar, voy a poder cancelar allí z más d sobre c, va a quedar a sobre c. Y luego, ¿qué más va a quedar? Resuelvo esto, sería b por c menos a por d sobre c, que se va a cancelar con el c, entonces, perdón, no se va a cancelar, sino se va a multiplicar al c, va a quedar c cuadrado, todo eso por 1 sobre z más d sobre c. O sea, todo esto son cálculos de rigor. Y allí estamos viendo que a la variable z, para ver qué le pasa luego de esta bilineal, en realidad eso es equivalente a, primero, a z aplicarle una traslación dada por d sobre c. Luego invertir eso, luego multiplicar por esto, rotación con cambio de escala, y luego sumar esto, otra nueva traslación, lo que dice acá concretamente. F1 de z es a z le sumo d sobre c. Esa es una traslación. A eso que le tengo que hacer, lo tengo que invertir, así que hago f2 de z igual a 1 sobre z, eso es una inversión. A eso lo tengo que multiplicar por esto, o sea, f3 de z igual a b por c menos a por d sobre c cuadrado por z, eso me da una rotación con cambio de escala. Y finalmente a todo eso le tengo que sumar a sobre c, o sea que imagino z más a sobre c, que es otra traslación, y entonces resulta con todo esto que la f, de acuerdo a lo que hemos visto, es la composición de f1 con f2 con f3 con f4, que es lo que dice esta propiedad. Toda transformación bilineal es una composición de traslaciones, inversiones, rotaciones con cambio de escala. Y por lo tanto, toda transformación bilineal, ¿qué le va a hacer a una recta o a una circunferencia? Bueno, las traslaciones y las rotaciones con cambio de escala transformaban rectas en rectas y circunferencias en circunferencias. Las inversiones transformaban rectas, ya sea o en rectas o en circunferencias, y a las circunferencias, ya sea en rectas o en circunferencias. Total, que gracias a estas composiciones, F va a transformar una recta o un círculo en una recta o un círculo, pero no necesariamente una recta en recta ni un círculo en círculo. Podría ser que una recta se transforme en un círculo o un círculo en una recta. Pero esas son cosas inmediatas gracias a que individualmente cada una de estas transformaciones trabaja de esa forma.
Una cuestión de interés sería cómo determinar una transformación bilineal que transforma un determinado conjunto en otro. O sea, supongamos que yo sé que hay dos conjuntos, uno de los cuales es el resultado de a otro conjunto aplicarle una transformación bilineal. Uno diría, tengo que considerar cuatro puntos y sus respectivas imágenes. ¿Y por qué? Porque tengo cuatro parámetros en las transformaciones bilineales. Sin embargo, vamos a ver que con solo tres parejitas de puntos y sus transformados alcanzan para determinar una transformación bilineal que transforma un conjunto en otro. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque las transformaciones bilineales tienen una propiedad importante de preservar ciertas cosas, digamos. Concretamente, lo que preservan las transformaciones bilineales es lo que se llama la razón doble de puntos distintos. Primero, vamos a definir bien despacito qué es eso. Yo tengo cuatro puntos distintos, digamos Z1, Z2, Z3, Z4, números complejos, ninguno de ellos sea igual a otro. Si se tiene eso, se llama razón doble de esos cuatro puntos y se la simboliza así con Z1, Z2, Z3, Z4 entre paréntesis. Eso significa la razón doble de esos cuatro puntos se define como justamente es un producto de dos cocientes. Z1 menos Z2 por Z3 menos Z4 dividido Z1 menos Z4 por Z3 menos Z2. O sea, dados cuatro puntos, su razón doble, cuatro puntos distintos, su razón doble es el primero menos el segundo por el tercero menos el cuarto, eso va al numerador, y en el denominador primero menos cuarto por tercero menos segundo. ¿Sí? Eso es un numerito. Tendría que quedar claro y se les aconseja que tomen cuatro puntos diferentes, calculen, pongan en práctica esta definición, es simplemente hacer un simple cálculo algebraico de productos y restas y cocientes, pero después prueben intercambiar, por ejemplo, el Z4 con el Z2, van a ver que el orden en el que aparecen estos cuatro numeritos incide en el resultado de lo que es su razón doble. La gran propiedad de las transformaciones bilineales es que conservan la razón doble entre los puntos y sus transformados. Eso quiere decir lo siguiente: si yo tengo una transformación bilineal, digamos A por Z más B sobre C por Z más B, y tomo cuatro puntos diferentes del dominio de la transformación, y miro las imágenes de cada uno de ellos, o sea, W1 que sea la imagen de Z1, W2 la de Z2, W3 la de Z3 y W4 la de Z4. Entonces resulta que la razón doble de estos cuatro puntos, que van a ser distintos porque recuerden que son biyectivas, así que W1, W2, W3 y W4 van a ser 2 a 2 distintos. Puedo entonces considerar su razón doble. La razón doble de las imágenes es igual a la razón doble de los puntos antes de transformar, conservando el orden, por ejemplo, por supuesto. ¿Cómo demostramos eso? También pura maniobra algebraica, con alguna, digamos, anotación conveniente. Si uno toma dos subíndices distintos, J y K, digamos, WK menos WJ, sería igual, bueno, WK es la imagen de ZK bajo esto, así que es reemplazar a Z por ZK. Y WJ lo mismo, reemplazando a Z por ZJ. Ahora, si hacemos las cuentas, y esto es sacar como un denominador y resolver la resta de estas fracciones, va a ser A por ZK más C por ZJ más A por ZK por D. Ahí tenemos esto, digamos, primero el primer término por este denominador, que quedaría más B por C por ZJ más B por D. Ahí tengo ya el producto cruzado de esto por esto. Ahora con un menos van a venir todos los otros términos menos, algo parecido. A por ZJ por C por ZK, menos A por ZJ por D, menos B
sobre B por C por ZK y menos B por D. Y abajo voy a tener C por ZK más D, C por ZJ más D, por supuesto. Acá arriba voy a poder agrupar, sacar factor común A por D. Fíjense que lo tengo de ZK menos ZJ. Y a eso le puedo restar B por C, factor común de, como sacado con un signo menos, va a ser ZK menos ZJ. Todo eso es lo que tengo arriba. Claramente he cancelado el B por D con el menos B por D, por lo tanto me quedan los términos que aparecen acá. Chequeen algebraicamente es correcto. Y abajo ese producto. Y por supuesto que termino sacando factor común en el numerador ZK menos ZJ, factor común de A por D menos B por C, sobre eso que tengo allí. Así que ahora voy a armar la razón doble de estos cuatro, que sería primero menos segundo por tercero menos el cuarto, dividido primero menos cuarto por tercero menos segundo. Y voy a calcular eso en función de esto que dije acá. O sea, el primer W1 menos W2 voy a hacer K igual a 1 y W2 y W igual a 2. Perdón, K igual a 1 y J igual a 2. Es W1 menos W2 es entonces Z1 menos Z2 por A por D menos B por C sobre C por Z1 más D por C por Z2 más D. Por, digamos, a ver, eso sería W1 menos W2. Para W3 menos W4 hago lo mismo usando K igual a 3 y J, perdón, igual a 4. Así que sería AD menos BC por Z3 menos Z4 dividido C por Z3 más D por C por Z4 más D. Ahora tengo que dividir, por lo tanto ya directamente voy a multiplicar los recíprocos de estos. Así que para W1 menos W4 uso K igual a 1 y J igual a 4. Entonces lo que está en el denominador va a pasar al numerador. C por Z1 más D, C por Z4 más D. Y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. Z, bueno, AD menos BC por Z1 menos Z4. Y ahora me queda el último término invertido. Va a quedar C por Z3 más D. Efectivamente uso K igual a 3 y J igual a 2. Entonces, C por Z3 más D por C por Z2 más D dividido Z, bueno, A por D menos B por C por Z3 menos Z2. A eso, a todo esto, hay varias cancelaciones que puedo hacer. Particularmente los AD menos BC se van todos. Y en definitiva va a quedar Z1 menos Z2, ok. Por Z3 menos Z4, ok. El C por Z1 más D se va a cancelar. El C por Z2 más D se va a cancelar. El C por Z3 más D se va a cancelar. Y el C por Z4 más D se va a cancelar. Y entonces abajo me quedan solamente Z1 menos Z4 por Z3 menos Z2, que es efectivamente la razón doble entre Z1, Z2, Z3 y Z4. ¿Sí? O sea, este teorema me dice, toma cuatro puntos distintos cualesquiera, Z1, Z2, Z3, Z4, calcularle la razón doble, calcularle las imágenes a esos puntos y calcularle la razón doble a esas imágenes, te va a dar el mismo valor, ¿sí? O sea, donde las imágenes son justamente las imágenes por la bilineal. Las imágenes de Z1 y Z2, Z3, Z4 son las imágenes de esos puntos por la bilineal. Así que en otras palabras, la transformación bilineal conserva la razón doble. ¿Qué aplicación tiene eso? Como decíamos hace un rato, ¿cómo se obtiene una transformación bilineal sabiendo que un determinado conjunto se transforma en otro determinado conjunto? ¿Sí? Entonces encontrar una transformación bilineal que transforme tres puntos conocidos, Z1, Z2, Z3, en otros tres puntos conocidos, W1, W2
W3. Simplemente lo que hay que hacer es usar lo que nos dice el teorema anterior y dejar a Z4 como una variable Z. Entonces nosotros, y a W4 por supuesto por la variable W. Entonces va a quedar que W1 menos W2 por W3 menos W dividido W1 menos W por W3 menos W2. O sea, esto es lo mismo que la razón doble en la que he dejado al último punto como una variable, igual a el homólogo para los cuatro puntos Z1, Z2, Z3 y la variable Z, Z1 menos Z2 por Z3 menos Z, sobre Z1 menos Z por Z3 menos Z2. A partir de allí empiezan los cálculos de rigor para demostrar que cuando yo despejo W en términos de Z, me queda efectivamente una transformación bilineal. Para ello conviene, digamos, para ordenar, conviene llamar alfa 1 a Z1 menos Z2 sobre Z3 menos Z2, o sea, todo esto que está acá. Y alfa 2 a W1 menos W2 sobre W3 menos W2. Eso, recuerden, Z1, Z2 y Z3, así como W1, W2 y W3, son conocidos. Se supone que estoy buscando una transformación bilineal que mande Z1 en W1, Z2 en W2 y Z3 en W3. Así que estos 6 numeritos complejos son conocidos, así que alfa 1 y alfa 2 son dos constantes complejas conocidas. Entonces la ecuación, ¿cómo va a quedar? Bueno, obviamente acá tengo alfa 2 por W3 menos W, y si paso todo esto multiplicando por Z1 menos Z, queda igual a, ¿qué me queda en este lado? Todo esto que es alfa 1 por Z3 menos Z por, me traigo esto para allá, W1 menos W, o sea, es simple manipulación. Y bueno, ya de ahí aplico la distributiva, alfa 2 por W3 por Z1, menos alfa 2 por W por, por W3 por Z, menos alfa 2 por W por Z1, más alfa 2 por W por Z, igual, hago lo mismo a la derecha, alfa 1 por Z3 por W1, menos alfa 1 por Z por Z3, perdón, por W, menos alfa 1 por Z por W1, más alfa 1 por Z por W. Termino de despejar W de allí, o sea, traigo todo lo que tiene W para la izquierda, todo lo que no lo tiene para la derecha, y me queda W igual a alfa 2, bueno, todo este, ya son cálculos algebraicos, todo este número por Z más todo este otro número, dividido este número por Z más este otro número. Son todas constantes complejas estas que multiplican arriba y abajo a Z o que están como términos independientes. Y por lo tanto vemos que efectivamente esa es la bilineal que estoy buscando. Entonces no tengo más que, para determinar una transformación bilineal que transforma un determinado conjunto en otro, lo único que tengo que hacer, sabiendo que por supuesto ese segundo es la imagen a través de una bilineal del primer conjunto, aplicar, digamos, esta fórmula, elegir 3 puntos y sus respectivos transformados. Bueno, y de esa manera damos por finalizada nuestra clase de hoy, y con lo cual terminamos también nuestro estudio de esta unidad referida a las funciones de variable compleja como transformadoras de conjuntos del plano. En esta clase hemos visto en realidad algunas familias, y en los prácticos ustedes van a tener ejercicios que les van a permitir explorar qué pasa cuando la función que actúa como transformadora es, por ejemplo, una función exponencial o una función trigonométrica. Van a estar teniendo ejercitación que van a tener que tratar de adaptar algunas técnicas que hemos visto acá para poder resolver esos ejercicios. Así que nos estamos viendo en el examen final. Hasta entonces.